Las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de manipulación de alimentos, o conocido generalmente por sus siglas como BPM, son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración y pasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Las BPM fueron desarrolladas por el Codex Alimentarius con el objetivo de proteger al cliente. Incluyen varias condiciones y procedimientos operativos básicos que cualquier empresa alimentaria debe cumplir considerando el marco legal del país. Historias de la BPM surgen como respuesta o reacción ante hechos graves relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de los alimentos. Los primeros antecedentes de la BPM datan de 1906 en Estados Unidos y se relacionan con la aparición del libro La Jungla de Upton Sinclair. La novela describía en detalle las condiciones de trabajo imperantes en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago y tuvo como consecuencia una reducción del 50% en el consumo de carne. La OMS es la que promueve y establece y actualiza los requerimientos básicos y lineamientos específicos relacionados con la manipulación de alimentos. Da informes técnicos, guías e información especializada y científica. Proveen conocimientos actualizados y autorizados a los profesionales en producción de alimentos. Las buenas prácticas de manufactura juegan un rol fundamental en la actualidad de los procesos de investigación y prevención de enfermedades, así como en la formación y capacitación especializada del personal técnico involucrado en los sistemas de calidad. Importancias de la BPM. Es el sistema preventivo y de control durante el proceso productivo. Genera calidad y seguridad para los consumidores, y las BPM sirven para asegurar que los alimentos cumplan con las condiciones sanitarias necesarias para disminuir los riesgos potenciales que pueden ocasionar enfermedades por transmisión alimentaria. Ventajas del uso de las BPM. Mejora los sistemas de calidad de la empresa, mejora el proceso de producción, reduce los tiempos de ejecución de las actividades, mejora el personal ya que está capacitado y consciente de sus actividades, mejora la comunicación interna de la propia organización y demuestra a la sociedad el compromiso con la seguridad alimentaria. Ventaja de uso de las BPM para los clientes. Mejoran las condiciones de higiene en los procesos alimentarios, garantizan la inocuidad de los productos y garantizan una infraestructura pegada a las exigencias legales, ya que cada año alrededor del mundo muchas personas se enferman o hasta mueren por ingerir alimentos contaminados. Los niños, los ancianos y personas con enfermedades son las que mayor corren riesgo. Por eso se debe tener en cuenta una buena limpieza e higiene en el personal y deben de contar con una indumentaria adecuada para evitar contaminar los alimentos. Y ahí es donde entran las BPM para prevenir estos posibles riesgos. El sistema Hazard. Las siglas HACCP, que vienen a ser Hazard Analysis and Critical Control Point, o en su significado español, que vienen a ser las siglas APPCC, que vienen a ser los análisis de peligros y puntos críticos de control. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control se relacionan específicamente con la producción de alimentos inocuos y, según la FAO, es un abordaje preventivo y sistemático dirigido a la prevención y control de peligros biológicos, químicos y físicos por medio de anticipación y prevención en lugar de inspección y pruebas en productos finales. El sistema Hazard se basa en una serie de etapas interrelacionadas inherentes al procesamiento industrial de los alimentos, que se aplican en todos los segmentos y eslabones de la cadena productiva, desde la producción primaria hasta el consumo de alimentos. Tienen como base o punto de partida la identificación de peligros potenciales para la inocuidad de los alimentos y las medidas de control de dichos peligros. Historia. El origen del sistema data en el año 1960, cuando la NASA, la Pittsburgh Company y el ejército de los Estados Unidos diseñaron esta herramienta debido a la necesidad de producir alimentos libres de peligros para los astronautas. Años más tarde, en 1971, la Pittsburgh Company presentó este sistema como propuesta en una conferencia acerca de la inocuidad de los alimentos en Estados Unidos, donde más tarde sirvió de base para el desarrollo de las normas impartidas por la FDA para la producción de alimentos enlatados. Este programa se expandió por todo el mundo después del año de 1973, cuando la Pittsburgh Company publicó su primer documento detallando la técnica del sistema Hazard.
En 1985, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, contestando a las agencias de control y fiscalización de alimentos, recomendó el uso del sistema Hazard en los programas de control de alimentos. La Comisión del Códex Alimentarios incorporó el sistema Hazard en su 20ª reunión en Ginebra, Suiza, del 28 de junio al 7 de julio de 1993. El Código de Prácticas Internacionales Recomendadas, Principios Generales de Higiene Alimentaria revisado y adicionado del anexo, Directrices para la aplicación del sistema Hazard, fue aceptado por la Comisión del Códex Alimentarios en su 22ª reunión en 1997. Tareas del sistema Hazard. Constan de 5 tareas. La primera es la formación de equipos Hazard. Este equipo tiene la función de elaborar, implementar y verificar que el plan Hazard está cumpliendo sus funciones en las distintas áreas de la planta de producción. Está compuesta de 4 integrantes. El primero es el jefe de equipo, el jefe de producción, el jefe de planta y administración y el jefe de sanidad y calidad. La segunda tarea es la descripción del producto. En esta se deben mencionar las características del producto para saber qué tipo de procedimientos adecuados del plan Hazard se aplicarán. La descripción incluye composición fisioquímica, tratamientos a los cuales se ha sometido el producto, envasado, duración y condiciones de almacenamiento y sistemas de distribución. La tercera tarea es identificar el uso al que se ha destinado el producto. Es importante tener en cuenta cómo se tiene la intención de utilizar el producto. También puede ser de interés conocer a qué grupos de consumidores se destinan el producto, particularmente si entre ellos hay grupos vulnerables como los lactantes, los ancianos, las personas malnutridas. Esta información puede registrarse en el mismo formulario que la descripción del producto. La cuarta tarea es elaborar el diagrama de flujo del producto. En este se debe de incluir todas las etapas de proceso bajo control directo del establecimiento. Además, puede incluir las etapas de la cadena productiva que ocurren antes y después del proceso en el establecimiento. Para este último pueden juntarse determinadas etapas que estén bajo la responsabilidad de un mismo grupo operacional. Las etapas que se conducen de forma eventual deben estar incluidas en el diagrama de flujo. Quinta tarea es verificar el diagrama de flujo. El equipo Hazard debe de hacer una revisión en el lugar de la operación para verificar la exactitud del flujograma, incluyendo la observación de desempeño de todos los turnos de trabajo involucrados en la producción y las posibles diferencias en las condiciones del proceso. Para evaluar estas diferencias, el verificador debe estar presente antes del comienzo del procesamiento para evaluar las condiciones de inocuidad relacionadas con el inicio de las actividades. Si es necesario, debe de alterarse el diagrama de flujo y documentar las modificaciones. Después de realizar estas etapas preliminares, se aplicarán los 7 principios de Hazard. Los 7 principios del plan Hazard. El primer principio es realizar un análisis de peligros. Hay que tener en cuenta todos los peligros efectivos o potenciales que pueden darse en cada uno de los ingredientes y en cada una de las fases del sistema del producto. Los peligros para el inocuidad de los alimentos son biológicos, químicos y físicos. La contaminación física se da por la presencia de objetos extraños que no deberían estar en los alimentos, que pueden proceder de los propios alimentos como espinas, pedazos de huesos, escamas o procedentes de la planta de envasados o del lugar donde se compraron los alimentos como restos metálicos, piedras, virutas de madera o pedazos de vidrio, incluso del personal encargado en la manipulación de alimentos que pueden ser anillos, aretes, relojes, pelos, curitas o restos de piel. La contaminación química se da por la presencia de determinados productos químicos en los alimentos que pueden resultar nocivos o tóxicos a corto, medio o largo plazo. Dentro de la contaminación química existen diferentes tipos de contaminantes. Tenemos los contaminantes naturales, que son algunos pescados y vegetales, son capaces de producir toxinas que son dañinas para las personas, como por ejemplo el pez globo. Los contaminantes ambientales son contaminantes que se encuentran en el medio ambiente y pueden pasar a los alimentos por malas prácticas de manipulación. Y los contaminantes agrícolas son los plaguicidas, insecticidas, fertilizantes o productos de crecimiento para plantas. La contaminación biológica es la contaminación producida por los microorganismos como bacterias, hongos, parásitos y virus. Este tipo de contaminación puede llegar al alimento por nuestras manos si no están bien lavadas, contactos con alimentos, mesas, recipientes u utensilios contaminados, el uso de agua no potable para el lavado y preparación de los alimentos o por las plagas que son las moscas, las cucarachas o los roedores. El segundo principio es determinar los puntos críticos de control. Hay que recorrer una por una todas las etapas del diagrama de flujo del producto dentro del ámbito de aplicación del estudio Hazard.
estudiando la importancia de cada uno de los peligros que se han descubierto. Esta es la fase donde se puede realizar el control para prevenir o eliminar los peligros a niveles aceptables. El tercer principio es establecer los límites críticos. Es necesario especificar y validar límites críticos para cada punto de control con diversos criterios aplicados. Suelen figurar las mediciones de temperatura, el tiempo, el contenido de humedad, el pH, la actividad del agua y parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. Cuarto principio es determinar los procedimientos de monitoreo. La vigilancia es el mecanismo utilizado para confirmar que se cumplan los límites críticos de cada punto crítico de control. El método de vigilancia elegido deberá ser sensible y producir resultados con rapidez, de manera que los operarios capacitados puedan detectar cualquier pérdida de control de la fase. Eso es imprescindible para poder optar cuanto antes una medida correctiva, de manera que se prevengan o se reduzcan al mínimo la pérdida de producto. El quinto principio es determinar las acciones correctivas. Si la vigilancia determina que no se cumplen los límites críticos, demostrándose así que el proceso está fuera de control, deberán adoptarse medidas inmediatamente correctoras. Las medidas correctoras deberán tener en cuenta la situación más desfavorable posible, pero también deberán basarse en la evaluación de los peligros, los riesgos y la gravedad, así como el uso final del producto. Los operarios encargados de vigilar los puntos críticos de control deberán conocer las medidas correctoras y haber recibido una capacitación amplia sobre el modo de aplicarlas. El sexto principio es determinar los procedimientos de verificación. Una vez elaborado el plan Hazard y validados todos los puntos críticos de control, deberán verificarse el plan en su totalidad. Cuando el plan esté aplicándose normalmente, deberá verificarse y examinarse de forma periódica. Esta tarea corresponderá a la persona encargada de este componente específico del sistema del producto, para confirmar que el plan esté bajo control y que el producto cumpla las especificaciones de los clientes. Podrán utilizarse pruebas microbiológicas, químicas o de ambos tipos. Pero el último principio es mantener registros y documentaciones. El mantenimiento de registros es una parte esencial del proceso de Hazard, ya que demuestra que se han seguido los procedimientos correctos desde el comienzo hasta el final del proceso, lo que permite rastrear el producto. Deja constancia del cumplimiento de los límites críticos fijados y pueden utilizarse para identificar aspectos problemáticos. Además, las empresas pueden utilizar la documentación como prueba en una defensa basada en la diligencia debida. También deberán conservarse los documentos en los que se constan que el estudio de Hazard original, como la identificación de peligros y la selección de límites críticos. La documentación lo formarán los registros relativos a la vigilancia de los puntos críticos de control y las medidas correctoras adoptadas. Con esto he concluido con la definición de las BPM y del Hazard. Muchas gracias. And I shoot up a